planteamiento teológico. Yo sé que muchos de ustedes tienen naturalmente conocimiento, ¿verdad?, de qué es el bautismo, etc. Yo quisiera en esta formación transmitirles ideas que tal vez ya tienen, pero de una manera quizás ordenadita, de tal manera que usted, cuando se le hace una pregunta, usted sepa qué decir. Háblame del bautismo. ¿De qué quiere que le hable? ¿De qué es el bautismo? ¿De cuáles son las formas del bautismo? ¿De quiénes pueden recibir el bautismo? ¿De quién puede administrar el bautismo? ¿O de cuáles son los efectos del bautismo? No es que hábleme del bautismo y empezamos a temblar ahí, que no hayamos que decir y decimos esto, decimos lo otro, decimos un montón de cosas, ¿verdad? Sino tener pues algo establecido, ¿verdad? Algo de tal manera que nosotros podamos exponerlo. Bien, fíjense, el bautismo. Más negro, ¿verdad? Vaya, excelente que me lo hayan avisado, porque este rojito está feo. El bautismo. Entonces, bautizar literalmente lo que significa es sumergir. Como diría mi primo allá, zambutir, ¿no? Zambutir a alguien en el agua, eso significa bautizar. Porque bautizar no es una palabra española, es una palabra en otro idioma, en griego. Entonces, bautismo significa sumergir. Esta palabra, si nosotros ya la entendemos, que sumergir no es solo los piecitos, sino que es meter toda la persona en el agua. Bautizar. Por tanto, esto viene a indicar que es una acción. Es una acción. Si yo meto a una persona totalmente, implica que este sumergir abarca a la totalidad de la persona. Totalidad de la persona. Porque si yo la meto toda y después la saco, va a salir escurriendo, ¿verdad? De pies a cabeza, bañadita. Y la persona, el ser humano, está compuesto, ¿verdad?, de cuerpo y ¿qué más? Y alma. De cuerpo y alma. Parece una idea bastante, digamos, ya lo sabía, padre, pero ¿sabe qué ocurre, hermano? ¿Por qué lo digo? Porque en la teología protestante, por eso muchos evangélicos dicen, no, es que ese bautismo no valía, porque para ellos muchas veces separan estas cosas, ¿no? Entonces ellos entienden que usted lo bañó, no te vamos a bañar otra vez, ¿verdad? Porque solamente afectó al cuerpo. Pero un cristiano católico tiene que saber que el bautismo implica la persona completa, cuerpo y alma. De tal manera que ahí donde hubo un bautismo completo en este sentido, no puede haber otro bautismo. Por eso no es que sea una idea así simple, ¿verdad? Y que ya sabemos que es cuerpo y alma, sino que hay que entender por qué abarca la totalidad de la persona. Sumergir. Ahora bien, esto es, digamos, significado literal, ¿verdad?, del bautismo. Vamos a ver ahorita significado teológico. Significado teológico.
El bautismo es una acción religiosa. Es una acción religiosa. En este sentido, esta acción tiene unos efectos. Ahorita vamos a ver de manera general, ¿verdad?, estos efectos, porque significa entonces que se nace a una vida espiritual. Se nace a una vida espiritual. Se nace a una vida espiritual. Esto naturalmente lo que hace referencia es a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Nosotros también, cuando invocamos al Espíritu Santo, renueva, decimos, la faz de la tierra. Faz significa rostro. Renueva estos rostros, ¿verdad?, que están sobre la tierra. Algunos se pueden más, otros menos, ¿verdad?, pero que el Señor renueve nuestra vida, renueve la faz de la tierra. De tal manera que el bautismo, desde ese punto de vista, pues tiene este significado, ¿verdad?, de nacer a una vida espiritual. Por eso San Pablo va a decir, ¿no?, que no debemos de comportarnos como hombres carnales solo, sino como espirituales, como hombres espirituales. Naturalmente, aquí, hermanos, para comprender esto, ¿verdad?, estas dos ideas que les estoy diciendo, solamente vamos a apuntar las citas bíblicas. Después ustedes en su casita las revisan. Romanos 6, 3, 4, Colosenses 2, 12, Segunda de Corintios 5, 17, Gálatas 6, 15, bien. Allí van a encontrar ustedes esta idea, ¿verdad? El hecho de nacer a una vida espiritual, ser una nueva criatura, etc. Estas citas bíblicas tratan de eso. Pongamos allí, quizá, si alguien tiene dificultades atrás para ver, vénganse aquí, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, varias sillitas vacías. Y si alguien todavía no viene allí, puede acercarse hasta aquí, no tenga pena, ¿verdad? Que no me voy a enojar, pueden estar al par mía. Así que acérquense lo más que puedan, los que quieran ir viendo y tomando nota, ¿verdad? Veamos un apartadito. El bautismo, sacramento de la nueva ley. Pueden poner allí un apartadito, ¿verdad?, si tuvieran. El bautismo, sacramento de la nueva ley. Sacramento de la nueva ley.
Dice nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Este evangelio normalmente se lee a la hora de realizar el bautismo, ¿no? El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. De tal manera que este sacramento de la nueva ley indica que es necesario, es necesario. En verdad te digo que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Juan 3:5 es donde está esto, ¿verdad? Juan 3:5. Porque la nueva ley pues es Cristo. Y si vamos a obedecer a Cristo, vamos a escuchar cada una de sus palabras para obedecerle y para vivir como Él quiere que vivamos, ¿no? ¿Qué otra idea a propósito de esto, verdad? Del sacramento de la nueva ley. Jesucristo da el encargo de bautizar. Hay un mandato. Existe un mandato. Aparece en Juan 4:2 y también en Mateo, Juan 4:2 y Mateo 28, 18, 19. 28, 18, 19. Es más conocido el relato o el mandato de San Mateo, que dice, ¿no? Ir pues, enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, hermanos, son palabras que en nuestro lenguaje nosotros las intenciones las expresamos de distinta manera. Por ejemplo, si yo le dijera a uno de ustedes, ¿podría traerme una silla por acá? Es una manera de decirlo. ¿Podría usted? Tiene usted la gracia de él. En cambio, cuando el Señor dice estas palabras, está hablando en un modo que está ordenando. Entonces, fíjense, hermanos, por mi parte, agradecer todo el servicio que ustedes hacen y la misión que realizan, porque también ustedes están obedeciendo bajo la autoridad, ¿verdad?, de sus párrocos, pero están obedeciendo a ese mandato de ir y bautizar, en el sentido pues de que colaboran efectivamente. Porque los sacerdotes, pienso que los que estamos aquí, pocas veces quizás nos toca, o al menos no tenemos el tiempo, ¿verdad?, estar dando toda la formación. Yo en la parroquia me pongo allí el día domingo que me tocan los bautismos y tengo allí a veces hasta 10 bautismos, ¿verdad? Pero son los hermanos que están aquí, son los que han preparado, han hecho esa formación, etc. De tal manera que es un mandato, el sacramento de la nueva ley es un mandato. Ir pues, es una orden. El lenguaje esto se llama modo imperativo, se llama el lenguaje, ¿no? Cuando uno estudia las maneras de los modos de los verbos del modo imperativo. Vayan, dice la Biblia latinoamericana, vayan, pues vayan. No dice, ¿será que quiere ir? No, vayan.
Y enseñen también. Es decir, no solamente bautícennos, ¿verdad? Hay un pasaje del Evangelio bien tremendo en el que en alguna ocasión escuché a algún predicador explicar esto, ¿no? Cuando el Señor dice, ¿verdad?, que las perlas no hay que dárselas a los cerditos, ¿verdad? Y algún predicador explicaba esto, ¿verdad?, que a veces los sacramentos, imagínense que viene aquí una persona, ¿verdad?, que no está ni bautizada, media borracha, adúltera, lo que sea, y le doy la comunión. El Señor nos manda darle los sacramentos, pero hay que enseñar a recibir aquello que se nos está dando. Entonces, es bien interesante, ¿verdad?, que el Señor Jesús nos mande a hacer algo, pero también a la vez a explicarle, a decirle al otro qué es lo que está recibiendo, ¿no? Miren, somos conscientes de las dificultades, muchos de ustedes, ¿verdad?, dando la charla de bautismo y a veces la gente portando barro. Ustedes explicándole al papá, a los padrinos, mire, ustedes son conscientes de que tienen que educar a sus hijos en la fe. Y la gente, qué bien, perdido. Es bien difícil. O también, ¿verdad?, uno allí celebrando el sacramento del bautismo y la gente pensando que no les vaya a tomar el COVID, que va a llegar rápido el transporte para llevarlos para la casa, pero no están en el bautismo. Entonces es bien difícil eso y cuesta mantener, ¿verdad?, aquello. Sin embargo, es tarea suya y tarea mía darles el sacramento, pero también enseñarles. Y pues, y enseñen a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cita bíblica en la que aparece el mandato es en Marcos 16:15. Marcos 16:15. Allí también pueden apoyarse ustedes cuando quieran decir algo, ¿verdad? ¿Dónde está que hay que bautizar? Pues aquí está, ¿verdad? El sacramento de la nueva ley. Tercera idea es que los apóstoles nos enseñaron. Es decir, hemos recibido una tradición, hemos recibido una tradición apostólica. No la logra ver. Hemos recibido una tradición apostólica. Ya voy a ver cómo la agrando un poquito luego. Muy bien. Entonces, fíjense, hermanos, que bien bonito esto, porque no para llenarnos de orgullo, sino de un santo temor de Dios, saber que usted y yo seguimos una tradición tan antigua, ¿verdad? Y debemos de realizarla con respeto, con amor, con delicadeza. Porque desde los apóstoles nosotros estamos haciendo algo que es instruir, enseñar, para recibir los sacramentos. Esta idea aparece naturalmente ¿en qué otro libro? En Hechos, ¿verdad? Hechos 2:38. Allí podemos ver. Hechos 2:38. En Hechos 2:38. Sacramento de la nueva ley. Bien, unas ideitas allí, ¿verdad? Por razones de tiempo y también quiero centrar, no voy a dar ahorita, digamos las prefiguraciones, quizá algo diré más adelantito. Pero he querido centrarme en esos 3 puntos a propósito del Evangelio, a propósito de Jesucristo, ¿verdad? Siguiente apartadito, otro apartadito.
signos externos del bautismo. Vamos a poner allí signos externos del bautismo. Signos externos del bautismo. Ese color se ve, ¿no? Sí, ¿verdad? Azulito y negro, estamos bien. Hay una tradición desde hace como un milenio para explicar los sacramentos, todos los sacramentos. Y hay una distinción que la hizo pues muy, no sé, famosa no es la palabra que yo buscaba, pero que es la que ha permanecido, digamos, a lo largo de la historia para conocer estos signos externos de los sacramentos. Esta distinción se debe a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, que Santo Tomás nos explica los sacramentos a partir de materia y forma. Así, materia y forma. Materia y forma. Entonces, la materia del bautismo tiene, digamos, dos cosas. De una parte, el agua y también la acción de echar agua. ¿Sí? Acción de echar agua. Entonces, esa es la materia del bautismo. Yo agarro, ¿verdad?, el pichelito y echo agua, derramo agua. Materia y forma. Y solo agua, ¿eh? ¿Algún borrachito que quiera con cerveza? No. Bueno, la cerveza le puede echar encima, ¿no? Pero no va a ser bautismo. Se puede bañar en lo que sea. Entonces, el agua, la materia es el agua y la acción de echar agua. ¿Y la forma cuál es? Son las palabras. Las palabras. Las palabras. Pero atención, aquí también yo quiero precisar, no solamente las palabras, sino también la intención. Esto me quedó chiquitico, pero aquí dice intención. La intención. Interesante porque ustedes no han visto a alguna persona o a algún niño que arremeda un bautismo, ¿no? Algún bautismo, el bautismo no es la intención de bautizar, porque alguna persona puede decir, ¿verdad?, bautíceme otra vez. Sí, lo puedo bautizar otra vez, pero no es, si no hay la intención, ¿verdad? Además, no solamente basa la intención, sino también hay otras condiciones que las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dentro de un rito, la necesidad, etc. O la intención tiene que ser una intención seria, no es que estamos aquí jugando y bromeando. Y como yo jugando y bromeando, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, y pum, y le echo, ¿verdad? Y agarro la manguera, la bomba y tal. Yo te bautizo, pum, con la manguera que estoy regando la grama, en el nombre del Padre. No es la intención. Es la intención de estar jugando, de estar bromeando. Por tanto, la forma
del bautismo implica las palabras en el nombre del Padre, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y además la persona que dice eso tiene la intención de que aquello haga su efecto. Espero no habernos perdido. ¿Estamos bien? ¿O hay alguien que... Estamos bien? Bueno. Óigame, no vayan a tener pena en interrumpirme. Si yo estoy intentando simplificar lo más que puedo, ¿verdad? Y como les dije, darles ideas ordenadas, pero si alguno tiene alguna dificultad, me lo hacen ver. Sí, dígame, hermano. Sí. Sí, por echar agua, ¿verdad? Correcto, sí. Porque le voy a responder breve para toditos. En el año 1987, hermano, póngame atención, porque me preguntó y no me está poniendo atención. Y como soy profesor, me fijo. No será bueno que lo dijera por micrófono para que todos pudieran escuchar la pregunta que hizo. Bueno. Sí, padre, yo le hacía la pregunta porque al principio se habló de, usted por ejemplo hablaba de sumergir. Sí. Que esa era la ley, ¿verdad? Pero yo sí lo entiendo, pero como a veces no todos lo entendemos de la manera a dónde se tradujo después. Pero para que nos quede clarito a todos, y no hay la duda, por eso que hacíamos la pregunta. Sí, porque fíjense, hermano, de que él lo que me plantea es de que primero dije sumergir y hoy dije yo que es echar agüita. Porque lo que sucede es que se puede hacer de las dos formas el bautismo, ya sea sumergiendo o echando agüita en la cabeza. Nosotros en El Salvador lo hacemos echando agüita en la cabeza porque en el año 1987 los obispos del Salvador se pusieron de acuerdo en que el bautismo se administrara derramando agua, no sumergiendo a la persona. Y en el decreto de ese año dice de que para hacer el bautismo yo, sumergiendo a alguien, tengo que pedirle permiso al obispo. En este caso nosotros al de Santa Ana. Y si el obispo de Santa Ana nos da permiso, podemos bautizar sumergiendo. Si no, no. Entonces, gracias, hermano, por aclarar ese punto. Tal vez si puedes ampliar un poco más allí la cuestión esta de que, por ejemplo, yo me he encontrado con algunos casos de algunas personas que han pedido al sacerdote que les eche el agua y piensan de que eso ya es bautizar. Entonces, no sé, lo digo por lo que estabas diciendo de la intención, ¿verdad? Porque de pronto las personas se confunden cuando se les echa el agua, piensan de que ya está bautizado el niño, ¿verdad? Entonces, si pudieras ampliar un poco más eso sobre la intención, ¿verdad? Porque si no existe, digamos, la intención del sacerdote de bautizar, o viceversa, ¿verdad? O sea, si el sacerdote quiere bautizar, pero no está ampliando la forma, entonces, esa parte, ¿no? Sí. Sí. Entonces, sobre el tema de echar el agua, anteriormente, cuando eran muy escasos los sacerdotes, y probablemente algunos de ustedes le llevaban a los niños, ¿verdad? Mire, usted que es catequista, ¿verdad? Échenle el agua al niño porque se está muriendo. Entonces, les soy sincero, yo a los viejitos que les he preguntado todavía no me han sabido decir qué fórmula o qué usaban para echar el agua. ¿Usaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Porque ocurre de que en el bendicional, por ejemplo, voy a hablarles de lo que ocurre hoy, porque quizá es lo que tenemos que ver ahora, ¿verdad? Ahora, un sacerdote o un fiel laico puede bendecir a un niño que no esté bautizado. Y le hacemos oración y le echamos agua bendita, ¿verdad? Para que el Señor
lo cuide, lo proteja, ¿verdad? Etcétera. Entonces, lo que tendríamos quizá que practicar ahora es eso, si no está en la condición. Obviamente, en el siguiente tema que tengo yo que hablarle de la necesidad de bautizar a alguien que esté muriendo. Pero, Padre Jorge, pienso yo de que actualmente el fiel laico o el sacerdote puede bendecir a un niño que no está bautizado, pero es una bendición, no es el sacramento. No es el sacramento. Entonces, lo que ocurre es que el uso del agua bendecida, en el catecismo hay un apartadito que se habla de sacramentales, no vamos a alargar, pero el sacramental es cuando yo bendigo el altar, echo agua bendita en el templo, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí el Padre Senir me lo enseña, ¿verdad? Desde el bendicional, rito de la bendición de un niño aún no bautizado, lo que les estoy diciendo. Y luego también el rito de bendición para un niño que ya está bautizado. Padre, quizás tomo la palabra para que a partir de esta formación que estamos haciendo y que venimos quién sabe con qué tipo de tradiciones, y por esa razón estamos haciendo este tipo de formación, que es una formación muy seria y muy formal, vamos a comenzar a poner las cosas en su lugar. Entonces, una cosa es bendecir a un niño, probablemente esto implique el hecho de echarle el agua, y otra cosa es el bautismo como sacramento, que demanda esos dos aspectos que el Padre ya ha dicho: materia y forma. Materia, agua, no Coca-Cola, no café, no fresco de piña, no cerveza, sino que agua pura. Y la fórmula o la forma, en el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te bautizo en el amor de todos los santos y de San Antonio, que es el santo de mi familia. No, aquí está claro cómo se debe bautizar. Ya el Padre ha dicho que más adelante hablará de la función del laico cuando tiene que bautizar, porque lo puede hacer en caso de emergencia. Entonces, tal vez eso para que quede claro de una vez. Eso de echar agua, hay que clarificar qué significa, porque también se echa agua en el bautismo, pero adquiere la condición de sacramento por estos dos aspectos, la materia y la forma. ¿De qué va todo? Correcto. Muy bien. Entonces, ¿alguien iba a decir algo? Sí. Tú. Ahí viene el Padre. Tal vez levantan la mano para identificar quién quiere tomar la palabra. En la parte de la forma quizás del bautismo, había escuchado la palabra infusión y también inmersión. Quizás esa es la diferencia. En la que mencionaba de echarle la agüita solo en la cabeza y en la... No, fíjate que infusión es lo que estamos diciendo. Infusión es derramar el agua. Y inmersión es lo mismo que sumergir. Inmersión es sinónimo de sumergir. Infusión es lo mismo que echar el agua. Solamente eso. Muy bien. Entonces, signo externo. Externo, ¿verdad? Materia y forma. Esto es lo que vemos y oímos. Y sentimos también, porque el Padre se moja la mano, el niño se moja, etcétera, ¿verdad? Bien, ahora veamos pues los efectos espirituales. Vamos a poner allí efectos espirituales del sacramento. Efectos, ¿cómo? Aquí vamos a ir uno por uno. Efectos espirituales. Del bautismo. Efectos espirituales del bautismo.
Miren, hermanos, antes de hablarles de los efectos espirituales del bautismo, este puntito quería aclararlo para todos. Probablemente la gran mayoría de ustedes ya lo tenga claro, pero para quien no lo tenga claro o quien quiera explicárselo a otro, lo voy a hacer. Perdón, ¿hay una consulta? Sí, para que haya sacramento se tendrían que cumplir los requisitos, la materia, la forma y la intención de la iglesia, que es introducir al bautizado al cuerpo místico de Cristo. Y la pregunta es esta, que por ejemplo la iglesia reconoce el bautismo de otras iglesias donde se utiliza la materia y la forma, pero la intención muchas veces no es la misma que la iglesia tiene. Entonces, ¿hasta qué punto se puede reconocer eso como bautismo en el sentido ese de que la intención a veces no es la que la iglesia tiene? Porque a veces es solo como para formar parte ya de la iglesia, podría decir, o la denominación a la que se va a adherir, ¿no? Más que la intención propia de la iglesia. Sí. Hace falta como uno de los requisitos. Ok. Fíjate que hay dos respuestas a esta cosa, o dos cosas que puedo decir. La primera es la siguiente, de que hay unas iglesias protestantes tradicionales en las que el sacramento del bautismo es válido. De una parte, hay unas iglesias evangélicas en las que el bautismo es válido. Bautizan con agua, ya sea echando agüita o sumergiendo, pero dicen: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso hace válido. Sí. Entonces, hay algunas iglesias evangélicas en las que es válido. Para eso, hermanos, sinceramente, es un temita que a mí ahorita se me escapa, porque tendríamos que buscar o traer a alguien que sepa cuáles iglesias exactamente son. Hasta donde yo tengo entendido, las que usan la fórmula trinitaria, vale. ¿Sí? Entonces, esa es la primera respuesta. Hay iglesias evangélicas. Y por tanto, si una persona fue bautizada válidamente en una iglesia evangélica, porque fue bautizada en agua y con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa persona, estoy pensando ahorita, por ejemplo, los anglicanos, luteranos, calvinistas, por ejemplo, que son las iglesias protestantes más antiguas. Si uno de esos se convierte al catolicismo, bien, y sabemos que el bautismo es válido en aquella iglesia, aquí ya no se tiene que bautizar. Aquí esa persona lo que tiene que hacer es una profesión de fe. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo. La profesión de fe que usted y yo hacemos cada domingo en la Santa Misa. Entonces, de una parte, eso, Quique, te puedo decir eso, ¿ok? La segunda respuesta, tú dices el tema de la intención de la iglesia. Fíjate, tengo que adelantarme un poquitito para esto. Si yo bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el efecto, me voy a agarrar del efecto de que eso me hace a mí hijo de Dios. ¿Sí? Ahora bien, el hecho de que yo sea hijo de Dios implica que yo me hago hermano de los demás. Por tanto, me incorporo a la iglesia de Cristo. Aun cuando el pastor protestante dice, ¿verdad?, vamos a bautizar a este aquí y va a ser solo evangélico, no puede él separar el efecto de ser hijo de Dios con ser miembro de la iglesia entera. No puede separar el pastor protestante el efecto de ser hijo de Dios con que el bautismo implique un carácter indeleble. ¿De acuerdo? Es decir,
Los efectos espirituales del santo bautismo no pueden estar separados uno de otro. Si tengo uno, tengo los demás. Y si no tengo ni uno, no tengo ni uno. Si me falta uno, no tengo ninguno. ¿Sí? No sé si que eso te responde un poco a la pregunta por el tema de la intención, porque planteaste una cosa un poco bastante sutil en el sentido de que alguien puede usar agua, echar agua y usar la fórmula trinitaria, pero fallar la intención. Pero ¿qué sucede, no? Que si está el agua y la fórmula trinitaria, me hace hijo de Dios. Y por tanto, aunque yo quiera con todas mis fuerzas que tú no seas parte de la Iglesia Católica o que no tengas el carácter indeleble, ese límite no lo puedo controlar yo. Porque es un efecto del bautismo. Aquí, Quique, tendrías que pensar tú en la doctrina del ex opere operato, ¿verdad? Y allí no. Padre. Yo diría dos cosas, hermanos. Esto último que el Padre ha dicho es clave. Esto es como cuando salimos a evangelizar. Cuando yo salgo a evangelizar, es decir, a proclamar la buena nueva del Señor, el primer anuncio, el querigma que nosotros conocemos, pues yo no le voy a hablar del Ministerio de Acción Social o del Ministerio de Salud, por ejemplo. Eso vendrá después de que haya hecho un camino de maduración. El primer efecto del querigma es aceptar que Jesús es mi Salvador, que Él es el centro de mi vida y que el Espíritu Santo me va a guiar para cumplir en mi vida la voluntad de Dios. Luego vendrán muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que esto se podría relacionar con esto último que el Padre ha dicho. Todo es progresivo, no es todo de una vez, ¿de acuerdo? ¿Dijeron que sí? Sí, bien. Lo otro. Aquí lo importante no es saber cuáles iglesias protestantes, por llamarle de alguna manera, que muchos títulos, por cierto, son impropios, incluyendo lo de protestantes. Eso tiene una historia de por qué se les llama así, pero no viene al caso al momento. Aquí lo importante no es tanto que me den la lista de iglesias en las que yo debo confiar cuando se bautizan allí y después se quieren hacer católicos. Ese no es el punto. El punto es que usted sepa esto, para que sabiendo esto, sepa hacer después discernimientos que lo lleven a formar a la gente, a nuestra Iglesia Católica, y a tomar algún tipo de decisión en el ejercicio suyo como catequista. Entonces, claro, la pregunta es picante, como dijo el Padre, o sutil, dijo él, ¿verdad? Y está bien, se ha dado una respuesta, pero lo más importante es que nosotros tengamos claro todo esto para futuros casos que pueden ser incluso distintos de esto. Pero para dar una respuesta, sería interesante que usted, teniendo esto en claro, también pueda, por ejemplo, interrogar o investigar en esa iglesia cómo hacen las cosas, con qué intención lo hacen, qué entiende esa iglesia por intención. Porque teniéndolo claro nosotros, hacemos una conclusión y vemos si solamente se puede complementar el rito o si hay que repetirlo. Me quedo ahí. Muy bien. Bueno, concluimos allí. Les voy a decir el punto que yo quería hace un momento, y es, por ejemplo, ¿verdad?, que en el Evangelio la fórmula para bautizar es clara, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas iglesias evangélicas se agarran, ¿verdad?, de que hay que bautizar en el nombre de Jesús. Y así bautizan, en el nombre de Jesús. Hay un comentario a esa expresión en la Biblia de Navarra. Dice: el bautismo que prescribe el apóstol no es como el del bautista, de San Juan, sino que incluye el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:38, bautizarse en el nombre de Jesucristo no denota literalmente una forma empleada por los apóstoles
en lugar de la fórmula trinitaria que aparece en Mateo 28. En un documento del siglo II, la Didache o doctrina de los 12 apóstoles indica que se debe bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sin que ello sea obstáculo para que en otros pasajes se hable de los bautizados en el nombre del Señor. La expresión bautizarse en el nombre de Cristo significa, por tanto, sacramento instituido por Jesucristo mediante el cual se adquiere la condición de cristiano. Vean, yo sé que lo que les he leído es un lenguaje académico, pero lo que quiere decir, para que nos entendamos, es esto, que cuando el apóstol Pablo en Hechos dice, bautícense en el nombre de Jesús, está diciendo, bautícense como Jesús ha dicho que hay que bautizar. ¿Les queda claro eso? Como Jesús ha dicho que hay que bautizar. Es decir, cuando Pablo dice, bautícense en el nombre de Jesús, no es una forma litúrgica de bautizar. La forma litúrgica de bautizar es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una laguna, ¿verdad? Es una ignorancia de estudios históricos en algunas iglesias evangélicas que bautizan en el nombre de Cristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, pero es que no tienen dato correcto, ¿verdad? Todos los católicos tenemos que tener claro que la forma litúrgica solamente es una, solo una. Y en los Hechos de los Apóstoles no está intentando dar una forma litúrgica, sino que haciendo referencia a cómo Cristo nos ha dicho que hay que hacer las cosas. Efectos espirituales. El primer efecto pongan ustedes ahí, yo se los voy a dar como aparece en el catecismo. Remisión de los pecados. Remisión de los pecados. Esto se puede decir, también se usa en el catecismo con una sola palabra. Se dice justificación. Justificación. Sí. En el caso de remisión de pecados. Ajá. Porque cuando ellos se agarran de que los niños no tienen pecado para ser bautizados. Entonces yo cuando doy preparaciones para bautismo, yo les digo que el primer efecto que lo que causa al niño es que le borra el pecado original. Para Sí. que, porque si yo digo remisión de pecado, esto se usaba en la antigua, de hace tiempo, pero cuando, o se usa, pero cuando se va a bautizar un adulto, ¿verdad? Pero cuando es un niño, ustedes hay que ser explícitos con la gente y decirle que borra el pecado original. ¿Ya? Correcto. Sí, sí. Es así. Entonces, la remisión de los pecados. Pensando también en una persona adulta, si tiene 40 años y lo bautizo, ese sacramento, ¿verdad?, del bautismo le borra toditos los pecados, el original y también los personales que haya cometido. Esto lo tenemos bastante claro allí. Fíjense, esto es de manera negativa. De modo positivo, ¿cómo se dice esto? Se dice santificación. Es otra palabra. ¿Qué obra el bautismo? La santificación de la persona. La santificación de la persona. La santificación. ¿Y por qué la obra? Porque realmente el bautismo le da a la persona
la presencia real del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios no puede estar allí donde están manchados. ¿Sí? Entonces, el bautismo elimina, quita toda mancha de pecado y por tanto allí le da lugar a Dios. La presencia real del Espíritu Santo. ¿Qué otro efecto este es uno? El otro, vamos a poner aquí, gracia sacramental, y les voy a explicar qué es eso. Gracia sacramental. Gracia sacramental. Miren, la explicación que podríamos poner de esto es que por estar bautizado, yo tengo derecho a todos los auxilios espirituales que la Iglesia me puede dar. ¿Sí? Y así, por ejemplo, ya veremos la puerta a los demás sacramentos. Si yo administro la confirmación, la comunión o el matrimonio a alguien que no está bautizado, son sacramentos inválidos. La gracia sacramental quiere decir que tengo derecho a recibir los auxilios espirituales. No solamente los sacramentos, ¿no? También la oración, la bendición, etc. Entonces, la gracia sacramental. El otro es el carácter. Carácter se llama también, ¿verdad? Sello. Que hay en muchos escritos, incluso en el catecismo aparece como sello indeleble. Sello indeleble. El sello indeleble aparece, hay varias citas, pero una es Romanos 8:29. Romanos 8:29. Allí tiene donde justificar otra. Luego, de esto procuren ustedes estudiarlo, leerlo de la Sagrada Escritura varias veces para que vean cómo justificarlo. Aparece también en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Efesios 1:13. 13 y 14. 2 Corintios 1, 2 Corintios 1, 21 y 22, 21, 22. Del sello. Otro efecto del bautismo es que somos
hijos de Dios. Eso lo dije anteriormente, hijos de Dios. Porque podemos llamar a Dios Padre. En Hijo de Dios aparece 2 Corintios 5, 17, 2 Corintios 5, 17, Gálatas 4, 5, 7, Gálatas 4, 5, 7, Gálatas 4, 5, 7. Son un montón de citas. Bien, nos incorporamos a la iglesia, incorporamos a la iglesia, nos incorporamos a la iglesia. La iglesia tiene, se recuerdan que hay una oración de consagración de los niños, ¿verdad? Inmediatamente después de que bautizo al niño, se hace una oración de consagración que es con el Santo Crisma, una unción. Y esa unción con el Santo Crisma le transmite al niño, esa consagración, los carismas de la iglesia. Miembro de Cristo sacerdote, bien cabal se lo sabe. Miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Sacerdote porque oren, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes, todos ofrecemos el sacrificio. Incluso cuando yo solito celebro la misa, es toda la iglesia que está conmigo celebrando aquella Eucaristía. Profeta, porque todos estamos llamados a anunciar la buena nueva, a llevar la buena nueva. De hecho, hay en el ritual un apartadito dice, si se cree oportuno. Algunas veces, depende un poco cómo está la cosa, lo he hecho yo, otras me lo he saltado, porque da esa posibilidad, ¿verdad? Pero en cuanto puedo hacerlo, lo hago, ¿no? Pero hay un apartado en el ritual que se llama efetá. ¿Saben qué quiere decir eso? Sí, ábrete, quiere decir. El Señor Jesús que hizo oír a los sordos, y se hace una crucilla en movimiento, y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamarla. De tal manera que el nuevo bautizado, la persona recién bautizada, goza del carisma de profecía. Por tanto, incorporados a la iglesia, participando, ¿verdad?, del sacerdocio, de la misión profética y de la misión real. Voy a poner el último, vínculo de unión, vínculo de unidad con los cristianos. Ya llegué bien abajo, pero aquí dice vínculo de unidad con los cristianos. El último que vamos a ver. Vínculo de unidad con los cristianos. ¿Se acuerdan ustedes que en el credo, cuando estamos terminando de rezar el credo, decimos creo en la comunión de los santos? La comunión de los santos. A esto se refiere este vínculo de unión con los cristianos. Atención, cuando San Pablo decía, creo en la comunión de los santos, fíjense ustedes que no había nadie canonizado. De estos que tenemos allí en el altar, ¿verdad? Santa Teresita, San Juan Pablo II, San Romero, no existían esos santos. Por tanto, ¿a quién se refería San Pablo? ¿Alguien que lo diga? Hermano, ¿a quién se refería San Pablo cuando decía la comunión de los santos? Hermano Ismael, ¿qué se le ocurre a usted?
¿No? Sí, hermano. Dígame, no me voy a mover. A ver. Correcto. Acuérdense ustedes que San Pablo en algunas de sus cartas dice a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, a los santos de Macedonia, a los santos de Roma, a los santos de etc. San Pablo entendía por santos a las pequeñas comunidades que había dejado él establecidas. Y San Pablo decía, lo que yo estoy confesando aquí en Corinto es lo mismo que confesan en Éfeso, en Atenas, que confiesan en Jerusalén, en Chipre, en Roma, etc. Por tanto, San Pablo decía, esto que yo estoy confesando aquí me une a todos los santos. Y por tanto, cuando nosotros decimos vínculo de unidad con los cristianos, porque mira hermano, la misma oracióncita que usted hace, la misma oracióncita hace el Papa Francisco, la hace un cristiano en la China, la hace un cristiano en la Patagonia, la hace otro cristiano allá por Alaska, la hace otro cristiano aquí en El Salvador, porque es la misma fe. A eso se refiere. De tal manera que el bautismo crea en la persona ese vínculo, esa cadena de unidad con toditos los bautizados. Voy todavía a más. Póngale cuidado, porque me uno a todos los cristianos que me han precedido y que han tenido la misma fe que yo. Y me estoy uniendo a todos los cristianos que ahorita están vivos. Y también ese sacramento que yo recibo me va a unir con toditos los que vengan después de mí. O sea, Dios hace las cosas bien y así, profundo. Bueno. El tiempo, ¿hasta qué hora tenía? Creo que hasta esta hora, ¿verdad? 9:30, 9:35 son ya. Quedémonos aquí con el planteamiento teológico, teórico, pero importante. Espero haberles transmitido, ¿verdad?, algunas ideas allí que van a ser de utilidad. Bien, entonces, ahorita vamos a pasar a una... Católicos NTV Producciones.